¿Qué tal, amigos? ¿Qué carrera de Fórmula 1 que acabamos de tener? Se redimió la Fórmula 1 después de lo que había pasado en Suzuka la semana pasada, donde habían faltado maniobras, entretenimiento y diversión. Y acá, salvo Piastri, que estuvo en su propia carrera, en su propia liga, en su propio mundo, todo lo que pasó atrás fue caótico, con mucho, y eso que no hubo influencia ni del clima, ni de ningún factor externo. Simplemente fue una carrera realmente compleja para decidir, primero y principal, la estrategia. Porque había dos paradas en los pits para todo el mundo. Pero había mucho cuestionamiento acerca del neumático, porque es un fin de semana en una carrera donde por un lado te come el neumático una vuelta rápida, pero por otro lado ese neumático rojo te puede hacer 24 o 25 vueltas como hizo Russell sobre el final cuando el auto está descargado. Entonces te lo quita a una vuelta, pero te lo da en la ronda larga. Y había que definir la estrategia desde el viernes, cuando empezás a administrar la cantidad de neumáticos que tenés para todo el fin de semana y con qué te vas a quedar para la carrera. Y ahora nos vamos a ir metiendo a hablar un poquito de eso. Primero, enorme Piastri, porque una cosa es tener el mejor auto y otra cosa es usarlo bien. Piastri tiene el mejor auto y lo usa a la perfección. No se equivoca, no se equivocó en todo el fin de semana, ganó la pole ayer, carrera impecable hoy, incluso cuando sale el auto de seguridad que lo hace por una suciedad en la pista que había que limpiar del auto de Sainz y tiene que relargar después de haberse metido en los pits, no tiene ningún problema en hacerlo con Russell ahí pegadito para tratar de intentar una maniobra y a partir de ahí escaparse en la punta. Se ha aburrido Piastri, pero es el único. Todos los demás hemos vivido una carrera sensacional. Segundo, termina Russell. Termina sufriendo la carrera porque él tiene un problema eléctrico el auto en la parte final, se le apaga el volante, hay un momento donde tiene que apretar el botón de la radio según cuenta él y se abre el DRS y lo cierra de forma inmediata y manual y por eso hay una investigación y creo que eligió mal Lando la maniobra final para pasarlo a Russell, que en esas últimas 3 o 4 vueltas tuvo Norris con qué pasar a Russell. Russell se defendió como pudo, había una diferencia de neumáticos también. Russell terminó con los duros, mientras que tenía Norris los blandos. Y que si Norris se hubiera elegido mejor, a lo mejor deberíamos estar hablando de un 1-2 para el equipo McLaren, pero se apuró y no definió bien la maniobra, cómo la tenía que pensar, cómo la tenía que trabajar, cómo la tenía que preparar y cómo había que ejecutarla. Entonces Russell, que había hecho una buena carrera en general, termina definiendo con sufrimiento, aguantando en la parte final. A Lando Norris le ha salido todo mal y así todo terminó tercero. Así de bueno es el McLaren. Desde ayer que clasificó mal y lo hizo en el sexto lugar. Desde hoy cuando se pone en el cajón para la largada, 2 segundos antes de que se largue la carrera, adelanta unos centímetros y eso le significa una penalización de 5 segundos. Hace una buena largada, aún con la penalización. Y compite y pelea y lucha y gana puestos, pero en realidad ha sido un fin de semana extremadamente errático. Entre el error de la clasificación, el error de la largada, el error de en qué momento definir la maniobra con Russell, llevarse un podio es un gran premio para Lando Norris, pero para ser campeón se requieren mejores actuaciones. Y eso es lo que se queda, me parece, en un campeonato que está totalmente abierto, lo que se lleva Lando Norris. Hoy suma un podio, se mantiene arriba, todo muy bien, pero para ser campeón de una categoría como la Fórmula 1 hay que tener una personalidad, hay que tener una capacidad de ejecución superior a la que nos ha mostrado Lando Norris a lo largo de su carrera y que tendría que haber mejorado para esta temporada y que no solamente no lo hace, sino que este fin de semana tiene uno particularmente errático. Ferrari, montaña rusa. Hay un momento de la carrera en el principio donde larga con neumáticos medios cuando el resto larga con neumáticos blandos. Y si bien hace más largo ese primer stint, tampoco puede marcar una gran diferencia fuera de sostenerse más tiempo en pista. En el segundo, cuando pone su segundo juego de neumáticos medios, es decir, los dos amarillos, es un momento donde vive la carrera de Ferrari, donde Leclerc y Hamilton son los pilotos del momento, donde superan muchos autos, donde Leclerc se mete en la zona de podio, donde Hamilton se mete en un top 5. Ese momento de la carrera, la segunda parte, la mitad, con los neumáticos amarillos, brilla Ferrari. La combinación de neumáticos medios y el peso que tenía en ese momento el auto, porque había descargado los kilos de la primera parte de la carrera ya en kilos de combustible, es el momento donde Ferrari se ilusiona y cree que puede pelear por más. Pero cuando hay que definir la carrera, tendrán que analizar internamente Ferrari qué hizo, seguramente muy marcada por el auto de seguridad, porque a lo mejor Ferrari quería ir mucho más largo en el segundo stint y el auto de seguridad obliga a que todo el mundo se termine metiendo en ese momento para no perder en función del resto de la carrera. Ferrari va con neumáticos duros y esa decisión de ir con neumáticos duros en la parte final
lo sacó de la ecuación. Ha perdido Leclerc el podio, termina en el cuarto lugar. Hamilton, que había llegado hasta el quinto y amenazaba con que podía crecer más, no puede mejorar de ese quinto lugar. Haber cerrado la carrera con duros termina castigando a Ferrari. Es difícil analizar porque para llegar a ese lugar tenés que haber usado dos compuestos medios en la primera parte. A lo mejor tendrían que haber metido en la ecuación a los neumáticos blandos en algún momento, pero esa decisión lo ha dejado en el cuarto y el quinto lugar. En el primer fin de semana, donde han traído esta evolución nueva del piso, que seguramente le va a rendir mejor el próximo fin de semana. Creo que Ferrari en ese aspecto da un pequeño paso en la dirección correcta, aunque todavía no está para pelear adelante, para pelear por carreras. Sí parece bastante más cerca Russell con el Mercedes, más allá del resultado final en el rendimiento, y sí está muy claro que Verstappen y Red Bull se habla de un espacio de maniobra realmente muy angosto. ¿Qué significa esto? Significa que termina sexto porque en la última vuelta pasó a Gasly y suma algunos puntos más Verstappen. Significa que el auto tiene una maniobrabilidad de puesta a punto realmente muy angosto. Si el auto va de puesta a punto más para acá, lo pierden por completo. Si va más para acá, lo pierden por completo. Y si lo dejan en esa ventana de puesta a punto, no necesariamente se va a acomodar a cada circuito y a cada situación. Entonces, este fin de semana no encontraron nunca esa ventana y tuvieron que operar en una puesta a punto que los mantuvo lejos. Y además, algo muy extraño de Red Bull, ejecutó mal las paradas en los pits. Verstappen tuvo problemas en las dos paradas en los pits y aún así termina en el sexto lugar. Lejos, a unos 7 segundos de Hamilton, que terminó en el quinto, pero lejos de cualquier pelea. Hoy Verstappen y Red Bull se mostraron como un equipo más, uno que pelea por mitad de tabla para arriba y no un equipo que aspira a ser campeón, que es el gran objetivo que tiene Verstappen y que es el gran objetivo que tiene Red Bull. Hoy ha sido castigado por el circuito. Primero punto para Gasly en el séptimo lugar, muy bien Haas con Ocon y Berman, sobre todo octavo y décimo, sobre todo Oli Berman, que aguantó en la parte final a Kimi Antonelli, que lo presionó para tratar de sumar puntos, y Tsunoda suma con el otro Red Bull en el noveno. Antonelli queda fuera de los puntos, me parece, por una maniobra de Sainz que lo obliga a irse de pista para evitar un toque, para evitar un contacto, y ahí pierde mucho tiempo. Creo que la estrategia no lo favoreció a Antonelli, pero su ritmo, su capacidad como piloto vuelve a ser innegable, más allá de que hoy se queda fuera de los puntos. Hay algo que queda pensando en todo lo que hay que evolucionar y trabajar en la Fórmula 1 para las próximas carreras, y es: la temperatura tiene una influencia directa en el rendimiento de los autos. El año pasado sabíamos que cuando íbamos a carreras frías, ahí aparecía lo mejor de Mercedes. De hecho, Hamilton ganó en Silverstone. De hecho, en Las Vegas anduvieron muy bien. En las 2 o 3 carreras con tiempo frío, Mercedes anduvo muy bien. Ahora que entramos en la zona del calor y que empezó este fin de semana con temperatura alta de ambiente y de pista, se magnifica aún más el dominio por parte de McLaren. Y eso es algo que, en función de un campeonato que en la previa parece sumamente apasionante y entretenido, puede marcar que McLaren se distancie cada vez más del resto, porque está muy claro que a alta temperatura, ya de por sí McLaren viene con el mejor auto, a alta temperatura el rendimiento es todavía superior. Después hay que ejecutar. Y ahí está Oscar Piastri ejecutando un fin de semana perfecto, Lando Norris cometiendo un montón de errores y por eso uno termina primero y el otro tercero. Tampoco es que quedan con tanta diferencia en el clasificador final. Uno ejecutó todo perfecto y el otro ha tenido un fin de semana con un montón de errores. Pero pensando en que se vienen todas carreras de calor y que nos estamos metiendo en el verano del hemisferio norte y en el verano europeo, donde van a ir antes van a pasar por un par de carreras, la segunda que viene es Miami, pero todo calor se viene para la Fórmula 1. Entonces, sí, Russell da un mensaje de cierta tranquilidad al final diciendo: hemos sumado podios en 3 de las 4 carreras y todas son en circuitos completamente distintos y nos podemos ir adaptando y mejorar. Válido. Pero también es cierto que este equipo de McLaren ya de por sí tiene el mejor auto de la temporada, y si a eso le sumamos el factor clima, sin lugar a dudas se da un escenario todavía donde puede marcar más diferencia. Para el campeonato, Piastri paga aquel semitrompo que hizo en Australia con la pista mojada en una condición difícil, pero fuera de eso ha sido menos errático que Lando Norris. Todavía no se han encontrado en una situación donde tengan que realmente definir. Eso de que mucha gente dice que el equipo está conteniendo a Piastri, yo no lo compro. No le creo a Piastri que la semana pasada, si lo pasaba Lando, iba a poder pelear con Verstappen en Suzuka. Creo que eso era imposible para cualquier piloto. No creo que el equipo esté ayudando a Norris por encima de Piastri, por más que sea inglés, como mucha gente dice. Hoy Piastri ejecutaba a la perfección y Lando no. Pero en la lucha por el campeonato empieza
más allá de los puntos que tenga uno y que tenga otro, empieza a ser mejor lo de Piastri. Básicamente por una cuestión que hablábamos recién, y tiene que ver con la ejecución. Lando Norris, por más que diga, repita, reitere que aprendió del año pasado y desarrolló personalidad en su pelea con Verstappen por el campeonato, la realidad es que sigue siendo un piloto que comete errores puntuales. La largada de hoy, la definición, la clasificación de ayer, mantiene los 3 puntos de diferencia en la punta del campeonato, repito, por aquel trompo de Piastri en la primera carrera, con condiciones muy difíciles. Se mantiene a tiro Verstappen, pero la preocupación es por el rendimiento. Russell está cuarto con Leclerc quinto. La Ferrari ha dado un paso adelante, pero tiene que dar 2 más, que creo que tienen que ver principalmente con la evolución de este nuevo piso y segundo con que en Miami todos van a traer, incluyendo Ferrari, más actualizaciones como para seguir mejorando el auto. Esto nos ha dejado una carrera sumamente entretenida. A nadie le importa esto, pero el director de cámara fue desastroso. Tuvieron problemas en la gráfica. No mostraron a Piastri cuando pasó por la recta principal. No lo mostraron en la última vuelta. No lo mostraron cuando le bajan la bandera a cuadros. La verdad que nos perdimos mucho por el director. Pero todo lo que pasó del segundo para atrás fue impresionante. Piastri, cuando vea la carrera, no va a poder creer todo lo que se perdió. Les mando un saludo.